En este video vamos a ver paso a paso cómo crear gráficos dinámicos y cómo controlar diferentes gráficos mediante la segmentación de datos y un panel de control. Los gráficos dinámicos siempre van asociados a una tabla dinámica. Acá tenemos un rango de celdas que lo vamos a trabajar como tabla, porque eso nos va a facilitar la actualización tanto de la tabla dinámica como del gráfico. Nos ubicamos en una celda y vamos a insertar tabla. Aceptar. Esto también nos va a permitir verificar que en las columnas, por ejemplo, que tenemos texto, de que no haya errores. Por ejemplo, acá tenemos Belgrano y Palermo. De haber definido una celda, por ejemplo, alguno de estos nombres con un error ortográfico, aparecería acá. Lo mismo en categorías, tenemos electrodomésticos, equipos de música e informática. Solamente estos tres valores. Bueno, muy bien. Ahora vamos a insertar el gráfico dinámico. Nos ubicamos en cualquier celda y vamos a insertar gráfico dinámico. Nos pide que seleccionemos una tabla o rango, como ya estábamos ubicados, directamente lo indica, y lo vamos a trabajar en una nueva hoja de cálculo. Bueno, acá tenemos definidos los campos del gráfico dinámico. Vamos a poner sucursal como leyenda. Vemos que ahora aparece leyenda y ejes. Categoría en ejes y en valores, venta en miles. Bueno, vemos que quedó definido el gráfico. Y también aparece análisis de gráfico dinámico, diseño y formato. Vamos a ir a diseño y al tener seleccionado el gráfico, vamos a poder cambiar el tipo de gráfico. Por ejemplo, acá tenemos como columnas agrupadas. Podremos pasarlo a circular, después le podremos asociar porcentajes, depende de lo que los datos que ustedes necesiten y cómo manejarlos. También tenemos barras. Hay cómo trabajar con líneas. Bueno, vamos a volver a columnas. Podremos también cambiar los colores. Podremos filtrar. Por ejemplo, acá, trabajar solamente con Belgrano. Eliminamos el tilde en Palermo. Lo mismo en categorías. Podremos seleccionar electrodomésticos e informática. Bueno, vamos a volver a quitar los filtros. Damos a aceptar. Seleccionar todo, aceptar. Bueno, acá donde ven este signo más, vamos a tener los elementos del gráfico. Por ejemplo, los ejes, título del eje, en que ahí aparece el título del gráfico. Por ejemplo, acá le podemos poner ventas. Las etiquetas de datos, en que pone los valores. La tabla. Barra de error. Bueno, acá también podemos seleccionar otro tipo de indicadores estadísticos, línea de cuadrícula, leyenda. Al tener acá nos permitió, al tener seleccionado, hacer el filtro de sucursales también. Muy bien. Las líneas de tendencia, por ejemplo acá podré seleccionar Palermo. Acá va a indicar que la línea de tendencia es de Palermo, ven que es ascendente. Bueno, muy bien. En caso de que quiera, por ejemplo, de que actualice la tabla, por ejemplo, primero vamos a ver cómo está el gráfico, ¿no es cierto? Por ejemplo, para electrodomésticos de Belgrano, que es verde, ¿ok? Vemos que el valor se encuentra
dentro de 2 millones, 2 millones y medio. Bueno, vamos a modificar la tabla. Vamos a poner valores que se encuentren dentro de otro rango. Muy bien. Para que se actualice en forma automática, recuerden que había que definir las macros en Visual Basic, lo tenemos explicado en otros videos. Acá tenemos que ubicarnos en la tabla y con actualizar quedará automáticamente modificado. Acá también al ubicarnos nos da el valor, ¿no? El valor asociado a la barra que seleccionamos. A continuación, vamos a ver cómo crear un panel de control con segmentación de datos. Vamos a partir de la tabla con la que trabajamos inicialmente, en la que teníamos sucursal, mes, vendedor, categoría y venta en miles. Bueno, considerando esta tabla, definí diferentes gráficas dinámicas. Por ejemplo, la de sucursal, categoría, sucursal, vendedor y mes. Esto, si quieren agregar o modificar los campos, lo pueden hacer como cuando trabajamos con las tablas dinámicas, ¿no? O sea, con botón derecho, mostrar listas de campo y ahí modificarlo. Bueno, después considerando cada una de estas gráficas, las copié, seleccionando copiar, las copié en una misma hoja. Acá tenemos las tres: sucursal, categoría, sucursal, vendedor y ventas por mes. Bueno, ahora vamos a considerar una de las gráficas y vamos a insertar segmentación de datos. Acá nos propone todos los campos. Vamos a trabajar, por ejemplo, con sucursal, vendedor. Bueno, muy bien. Veremos que si, por ejemplo, selecciono sucursal Belgrano, vemos que nos muestra lo correspondiente a cada una de las categorías para esa sucursal. Puedo cambiar a Palermo, pero fíjense que cuando cambio no se afectan las otras gráficas, no se modifican. Bueno, muy bien. Entonces lo que tengo que hacer es conectar las tablas. Para eso, al ubicarme dentro de esta segmentación, vemos que me propone seleccionar conexión de informes. Acá voy a considerar todas las tablas, las otras dos tablas, y acá haré lo mismo. Voy a segmentación, conexión de informes y selecciono. Lo mismo lo podría haber hecho incluso con botón derecho. Ahí aparece también conexión de informes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si selecciono Belgrano, ven que automáticamente se modifican las otras dos gráficas. Lo mismo con Palermo. Bueno, toda esta información yo la podemos tener dentro de una misma tabla. Pero ¿qué pasa? Se dificulta el análisis, si bien se puede ir filtrando, no es lo mismo que obtenemos mediante el panel de control.